Shalom, amados hermanos, shalom, bendiciones, bienvenidos a Hablemos acerca de. Hoy tenemos un nuevo tiempo de aprender de la palabra. Yo soy Natanael y bueno, voy a saludar a los hermanos que están aquí en la transmisión. Está la hermana Carolina, bendiciones hermana, shalom, bienvenida. José Cervantes, shalom hermano, bienvenido. Shalom Alba y Elisheva, shalom hermanas, ¿cómo están? Bendiciones. Hoy tenemos un tema interesante y es un tema clave en relación a los manuscritos antiguos del Brit Hadashah, ¿sí? Porque nosotros vamos hoy a analizar un tema clave en cuanto a estos manuscritos, que es esta gran pregunta: Yeshua es el Aleph y la Tab. Bueno, vamos en breve a introducirnos en este tema. ¿Sí? Vamos a comenzar con una oración este tiempo. Gracias, Padre, te entregamos, Padre, este tiempo a ti en el nombre de Yeshua. Padre, que tú nos des el entendimiento, la sabiduría, Padre, y la comprensión para poder, Padre, entender tu palabra. Llévanos siempre a tu verdad. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, hermanos, como ustedes ya saben, hace unas semanas subí un video en palabra a palabra hablando acerca de Aleph y Tab, si Elohim era Aleph y Tab o no era. ¿Sí? Y en este video, ustedes lo pueden ver en Facebook, Instagram y TikTok, se llama ¿Es correcto decir que Elohim es Aleph y Tab? Bueno, en este video yo brevemente explicaba que según la historia no es correcto decir que Yeshua Elohim es el Aleph y la Tab. No porque fuera pecado decirlo, sino por causa de la historia. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿en realidad estuvo ahí esa frase en un principio? ¿O fue añadida posteriormente o cambiada? ¿Sí? Entonces algunos hermanos me han hecho preguntas a raíz de este video y por eso he decidido hablar acerca de esto en Hablemos acerca de, ¿sí? De la historia de esta frase y sus consecuencias a día de hoy, ¿sí? Así que tenemos este gran versículo que es Apocalipsis 1:8, que dice: yo soy el alfa y la omega, lo estoy leyendo en griego, el principio y el fin, el que es, que era y que ha de venir. ¿Sí? Y esta frase tan conocida, ¿sí? Que nosotros la hemos restaurado, entre comillas, como yo soy el Aleph y la Tab, el principio y el fin, que antes pronunciábamos alfa y omega, ¿sí? Porque bueno, todos conocemos que alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego, y la hemos restaurado, se ha restaurado en estos tiempos con la primera letra del alefato hebreo, Aleph, y la última, Tav. ¿Sí? Algo así como decir el A y la Z en español, ¿no? Se da a entender que está hablando de principio y final, ¿sí? Pero con letras griegas y hebreas. Entonces, esa frase tan conocida, que antes la pronunciábamos como alfa y omega, ahora se pronuncia como Aleph y Tav. Y esto es correcto. Es correcto este cambio o esta restauración. Para nosotros saber si esto es correcto, hermanos, tenemos que ir a la base, tenemos que ir al fundamento, tenemos que ir a los manuscritos de la Torá, del Tanaj y del Brit Hadashah. Porque ahí nosotros vamos a encontrar o no esta frase. ¿Sí? Si en el Tanaj está esta frase, si en el Tanaj hebreo está esta frase, Aleph y Tab, sería correcto pronunciarla, ¿sí? Pero si no está, nosotros estaríamos creando una frase nueva, no algo que es desde la antigüedad y que era cultura del pueblo hebreo, sino algo nuevo en base a una expresión griega. ¿Por qué? Porque alfa y omega es una expresión griega para decir principio y final. ¿Sí? Y yo les digo, hermanos, que en todo el Tanaj,
en todo el Tanaj, llamado Antiguo Testamento, en todo el Tanaj, no aparece una sola vez en hebreo la frase Aleph Tav. No aparece ni una sola vez. La frase Aleph Tav no es bíblica. No es bíblica, sino que es una traducción de Alfa y Omega otra vez al hebreo. Les doy un ejemplo sencillo para que podamos entender mejor esto. ¿Sí? Supongamos que yo escribo un libro, ¿no? Actualmente, ahora escribo un libro, el cual inicio con un saludo, ¿no? Hola a todos, hola a todos. ¿Sí? Pero este libro se hace tan famoso, ¿sí? Que es traducido a muchos idiomas, entre estos el inglés, ¿no? Y el traductor, en vez de colocar el saludo como hola a todos, en inglés coloca, por ejemplo, what's happening, que significa algo así como qué está pasando, en forma de saludo. Luego una persona encuentra esta traducción de mi libro en inglés, por alguna razón no la encuentra en español, la encuentra en inglés, y él no sabe inglés y decide traducir el libro con un traductor online. ¿Qué dirá donde antes decía hola a todos? Dirá ¿qué está pasando? Eso mismo o algo parecido, no exactamente lo mismo, pasó con la frase Aleph Tav, ¿sí? Pero pasó este proceso de traducciones que alteraron el texto, que teníamos un texto base que decía hola a todos y luego se tradujo al inglés what's happening y luego al español ¿qué está pasando? ¿Ven cómo cambia? ¿Sí? Eso pasó muchas veces con el Brit Hadashah. El Brit Hadashah se dice que fue escrito originalmente en griego, pero hay muchas pruebas de que fue escrito en hebreo. ¿Sí? Y hay manuscritos hebreos del Nuevo Testamento, ¿sí? Los cuales estudiaremos en el Instituto de la Identidad Hebrea muy pronto. ¿Sí? Hay muchos manuscritos del Nuevo Testamento en hebreo, ¿sí? Los cuales pueden ser una traducción del griego o pueden ser una copia del texto original, más posterior, digamos, ¿no? Pero una copia del texto original, porque el texto original no está, se perdió, ¿sí? Pero podemos tener una copia del texto original o que está muy digamos, que es fiel al texto, ¿sí? Pero bueno, primeramente vamos a introducirnos en todos los versículos de Apocalipsis, ¿sí? Para probar lo que estoy diciendo, ¿sí? Y no decirlo porque sí, decir, bueno, Aleph Tav no es bíblico. Bueno, vamos a probar, vamos a comprobar lo que estoy diciendo según los textos, ¿sí? Primeramente vamos a introducirnos en todos los versículos de Apocalipsis en los que aparece la frase Alfa y Omega, ¿sí? Antes de esto voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión, la hermana María Luisa Brando. Shalom, bienvenida hermana. Vamos a leer Apocalipsis 1, 10, 11 del texto de nuestras Biblias, ¿sí? Del texto griego. Apocalipsis 1, 10 al 11, porque todos estos textos que tenemos en nuestras Biblias son traducidos del griego, que sería el textus receptus, en español el texto recibido, ¿sí? Que viene a ser una gran colección de textos griegos en una sola. Apocalipsis 1, 10 al 11, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Veamos otro versículo, Apocalipsis 21, 6. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y por último, veamos Apocalipsis 22, 13. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vemos, aquí tenemos 3 veces la misma cosa: Alfa y Omega, principio y fin, primero y el último. 3 veces el mismo significado. Esto es interesante. Entonces tenemos, hermanos, estos textos, estos versículos, donde en el texto griego dice Alfa y Omega, sí lo hemos leído de nuestras traducciones al español, pero viene del texto griego. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el hebreo? ¿Qué pasa con la versión hebrea? Bueno, en toda versión hebrea traducida del griego,
porque hay muchas versiones hebreas traducidas del griego, o sea, del hebreo, hubo un hebreo original, luego se tradujo al griego y luego se volvió a traducir al hebreo. Pero ya ese hebreo traducido de griego ya no es el mismo hebreo original, sino que tiene un texto griego entre medio. ¿Sí? Entonces, estos versos que leímos recién como alfa y omega, en muchas versiones hebreas que fueron traducidas de griego, dice Aleph Tav o alfa y omega. ¿Sí? Vamos a ver algunas versiones hebreas y también vamos a ver un manuscrito, ¿sí? Un manuscrito del año 1500 después de la era común, ¿sí? Un manuscrito del 1500. Vamos a ver antes estas versiones de traducciones hebreas, ¿sí? Que fueron traducidas del griego. Vamos a ver este versículo. Apocalipsis 1.8. Esta versión es una versión que puedes encontrar online, es una versión hebrea del Brit Hadashah, ¿sí? Está en un texto hebreo, pero esto fue traducido del texto griego, no es un texto hebreo original. ¿Sí? Esto es lo que leen, por ejemplo, los judíos mesiánicos en Israel, ellos leen esta versión del Brit Hadashah, ellos leen una versión hebrea traducida del griego. Dice, Ani Aleph Ve'atav, Rosh Vasuf, Neum Yud-Hei Vab-Hei Elohim. Yo soy el alfa, yo soy el Aleph y la Tab, el principio y el fin, declara Adonai Elohim. Eso dice en esta versión. Vemos que dice Aleph Tab, Ani Aleph Ve Atav. O sea, yo soy el Aleph y la Tab. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Igual ya hemos visto, pero voy a remarcarlo. Aquí tenemos otra versión hebrea, un poco más moderna, traducido del griego también, que dice así, Apocalipsis 1.8, Ania Aleph, Af, Ania Tav. Ania Aleph, Af, Ania Tav. ¿Qué significa? Yo soy el Aleph, también yo soy la Tav. Yo soy el Aleph y también yo soy la Tav. Declara Adonai Elohim. Ahové Behayá Beyavó. El que es, el que era y el que vendrá. Elohim, Elohei Tsebaot. Elohim de los ejércitos. Esto dice en esta versión hebrea traducida de griego. ¿Sí? Entonces tenemos estas versiones, ¿sí? Traducidas de griego que dice Aleph Tav. ¿Por qué? Bueno, tenemos el texto griego que dice alfa y omega, entonces el judío, o el hebreo, ¿sí? Que tiene su lengua en hebreo, traduce alfa y omega como Aleph Tav. ¿Sí? Sigue con este mismo patrón de letras, ¿no? Queriendo decir el significado del primero y el último, pero utilizando las letras, cosa que en el Tanaj no aparece nunca. Nunca se utilizan letras en el pensamiento hebreo, nunca se utilizan letras, Aleph y Tav, en el Tanaj hebreo para decir que Elohim es el primero y el último. No se utiliza nunca. Esto es una expresión idiomática griega. No es una expresión idiomática hebrea, no es un hebraísmo, es un helenismo. ¿Sí? En los hebraísmos no existe Aleph y Tav, sino que es una traducción del griego. Vamos a ver otro manuscrito, es el manuscrito que mencioné del 1500. Veamos aquí este manuscrito. Este manuscrito está en la Biblioteca Británica, se llama Manuscrito Sloane 273, para el que lo quiera buscar. Manuscrito Sloane 273 data del 1500 al 1700 después de la era común. Y dice ahí, remarcado, dice Ani Aleph Veata, Omer Yud Hei Vav Hei a Elohim, que dice yo soy el Aleph y la Tav, ha dicho Adonai el Elohim. Entonces tenemos este manuscrito en hebreo, pero que dice Aleph y Tav. ¿Por qué? Porque es muy probable que este manuscrito hebreo no sea de un texto hebreo original, sino que esté, traducido de un texto griego. Por eso dice Aleph y Tav. Porque el judío que escribió esto,
el israelita que escribió esto tenía un texto griego delante de él que decía alfa y omega, y él estaba traduciendo el Apocalipsis al hebreo, y él dijo, bueno, aquí dice alfa y omega, yo voy a poner alef y tab, que es lo mismo pero en hebreo. Eso es lo que pasó con estas versiones que acabamos de ver, ¿sí? Pero bueno, acabamos de ver estas versiones que dice alef y tab, pero lo que estamos diciendo aquí es que alef y tab no es bíblico. Entonces, ¿hay algún manuscrito que pruebe lo que estoy diciendo? ¿Hay algún manuscrito que no tenga el alef y la tab? Hay un manuscrito, hermanos, que no tiene alef y tab. Y es así porque la mayoría de las veces, y esto es un patrón en los textos del Brit Hadashah, y la mayoría de las veces los textos más cercanos al original serán la minoría, ¿sí? Porque esto es un patrón, ¿sí? La mayoría de los textos serán copias del griego, pero la minoría serán más fieles al texto original hebreo. Y la mayoría de los textos tendrá, digamos, la escritura alterada del texto griego, ¿sí? En este caso hay un manuscrito hebreo que data del 1700, después de la Era Común, es un poco posterior a este manuscrito que vimos del 1500, ¿sí? Y esto es interesante porque no siempre el manuscrito más antiguo es el más fiel, ¿sí? No siempre el manuscrito más antiguo es el más fiel al texto original. Esto no es una regla, a veces sí, a veces el más antiguo sí es el más fiel, pero hay veces que no, y esta es una de ellas. ¿Por qué? Bueno, un ejemplo, tal vez este manuscrito fue copiado en el 1700, pero fue copiado de un texto más antiguo al texto griego, ¿sí? Ya sea griego o hebreo, era más antiguo al texto griego que tenemos hoy, ¿sí? Entonces, por eso es más fiel al texto hebreo original. Este manuscrito se llama OO 1.16, está en la biblioteca de Cambridge, ¿sí? En la biblioteca de Cambridge, y fue hallado en una sinagoga en India. Hay muchos judíos en India, hasta el día de hoy, en una ciudad llamada Cochin, en India, ¿sí? Hay muchos judíos que fueron a India, ¿sí? Desde la época del rey Salomón, estos judíos se establecieron en India para formar sus digamos, ciudades, ¿no? sus asentamientos, y fue hallado en esta sinagoga en India. Y obviamente era una sinagoga mesiánica, judío mesiánica, porque tenía el libro del Apocalipsis en hebreo. Y este es un manuscrito que tiene el libro del Apocalipsis, el libro de Santiago en hebreo, la carta de Judas en hebreo, y también tiene gran parte del Nuevo Testamento en hebreo. Este manuscrito, que está escrito en una letra cursiva hebrea. Y esto es espectacular, ¿sí? Entonces vamos a ver una imagen de estos manuscritos. Aquí tenemos el OO 1.16, este manuscrito que está escrito en una letra cursiva hebrea. Y miren lo que tenemos aquí. Apocalipsis 1.8. Anihu Arishon ve'Aharon. No dice yo soy el Alef y la Tab. No dice yo soy el Alef y la Tab. Dice yo soy Arishon ve'Aharon. Yo soy el primero y el último. Rishon significa primero. Por ejemplo, es un vocablo muy parecido a Reshit, que significa principio. Y Aharon significa el último o el postrero. ¿Sí? Eso significa en hebreo. Entonces, aquí tenemos este manuscrito que dice Anihu Arishon ve'Aharon, y luego sigue diciendo abajo, dice Betejilá ve'Asuf, el principio y el final. Entonces dice Arishon ve'Aharon, el primero y el último, el principio y el final. Omer Adon Adir, el Señor majestuoso.
Y luego sigue diciendo, a Hayá Vejie, Behové Vejie, el que fue, el que es y el que será. Ahí está diciendo que Él es Yud Hei Vav Hei, el que fue, el que es y el que será. Es interesante porque no dice el que es, el que era y el que ha de venir, sino que dice el que fue, el que es y el que será. Diferente. Entonces tenemos este manuscrito en Apocalipsis 1.8 que dice esto. Y esto es muy, muy tremendo, hermanos. ¿Sí? Y aquí tenemos una prueba de que Yeshua no dijo yo soy el Aleph y la Tav, sino que dijo yo soy el primero y el último. Y Alfa y Omega es una traducción elegante, por decirlo así, del hebreo primero y último, Arishon Be'aharon. ¿Sí? Es una traducción elegante griega para decir el primero y el último. ¿Sí? Entonces, como dije al inicio, Aleph Tav no aparece ni una sola vez en el Tanaj hebreo, no es una expresión hebrea, sino griega, como lo hemos probado ahora. Entonces vamos a ver todos estos textos que hemos visto recientemente en la versión griega, pero ahora en esta versión hebrea de Apocalipsis. Apocalipsis 1:10 al 11. Dice así, bueno, en el anterior texto, en el texto griego, decía yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Vamos a ver qué dice en el texto hebreo. El texto hebreo dice, y se posó sobre mí el Ruach HaKodesh, y escuché detrás de mí una gran voz, y dijo, Ani Arishon ve'Aharon, yo soy el primero y el último. No dijo yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el Aleph y la Tav, dijo yo soy el primero y el último, Arishon ve'Aharon. Y es interesante porque este verso no dice que él estaba en el día del Señor. Es interesante, omite ese texto, que bueno, no lo he estudiado, pero parece que en algunos manuscritos no está esta frase que él estaba en el día del Señor. Tampoco dice que la voz era como de trompeta, sino dice una gran voz. Parece que el traductor griego interpretó como si fuera de una trompeta. Vamos a ver el siguiente versículo que hemos visto en Apocalipsis 21.6. En griego dice, y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Vemos que dice en el texto hebreo. Dice, y me dijo, ya todo pasó, yo soy el primero y el último. En hebreo dice, Vaomer li, Abar Akol, ya todo pasó, o sea, hecho está, ya pasó todo, ya todo aconteció, ya todo se cumplió. Y sigue diciendo, Ani Rishon ve'Aharon. Voy a hacer un poquito de zoom a la pantalla para que lo puedan ver porque está un poco pequeño. Ahí está el cuadrito, dice Veomerli Abar Akol Ani Arishon ve'Aharon, en un texto hebreo en cursiva. Y por último tenemos Apocalipsis hebreo 22:13, la primera parte del versículo 13. Habíamos leído en la versión griega que dice yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Qué dice en la versión hebrea? Dice Ani Arishon ve'Aharon. En todos estos textos griegos donde leemos Alfa y Omega, en el texto hebreo leemos Arishon ve'Aharon. ¿Cuál es la conclusión? Que el traductor griego interpretó primero y el último con la primera y última letra griega. Esto aconteció hace mucho tiempo, cuando fueron las primeras traducciones del Nuevo Pacto al griego, ¿sí? Porque estas traducciones son muy antiguas, datan del 500, del 700, del 800, hay algunas que son más antiguas, del 300, después de la común, y dicen Alfa y Omega, porque es la traducción de este texto hebreo
que no es el original el que tenemos aquí, pero es muy probable que sea un texto que sea una copia de un hebreo fidedigno. ¿Sí? Entonces, el traductor griego puso alfa y omega, y luego vino el traductor judío, porque quería traducir otra vez el texto al hebreo, ¿sí? Porque quería tenerlo en hebreo, porque eran judíos mesiánicos y tenían el texto en griego, pero ellos hablaban en hebreo, entonces encontraron alfa y omega y pusieron alef y taf. Y luego llegamos nosotros, ¿no? Llegamos a las sendas antiguas y leemos en nuestras Biblias alfa y omega, que es la primera y última letra del alfabeto griego, ¿sí? Leemos alfa y omega y decimos, esto no es así, vamos a cambiarlo a las letras hebreas, ¿no? Porque debe ser así, de esta manera, deben ser letras hebreas, no letras griegas. Pero no es de esta manera como funciona, hermanos. No es así como funciona. No funciona traduciendo de griego al hebreo, porque nosotros no tenemos que ir al griego, tenemos que ir a la fuente. Por eso vamos a buscar ahora un texto en el Tanaj que está en Isaías 44:6, donde encontramos esta misma frase. Isaías 44:6. Vamos ahí. Antes de eso voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión. Iris Iraida Pérez dice: hermano Natanael, hace tiempo no escucho a su mami, la pastora Jefsibá, Shalom, desde Puerto Rico. Shalom, bienvenida hermana, bendiciones. Bueno, Jefsibá está bien, sí, ella está bien, gracias a Adonai. Luego está el hermano Osvaldo Licidini, Shalom hermano, bienvenido. Y dos personas más que no me aparece el nombre. Osvaldo dice: en sí Dios dice, yo soy el primero y todo lo que está después hasta el final. Sí, hermano. Adonai dice, yo soy el primero y el último. ¿Sí? Y no digo que sea pecado decir Alef Taf o Alfa y Omega, no estamos hablando de pecar o no, sino de lo que decía en realidad en el texto base. ¿Sí? De eso estamos hablando, del texto original. Robert Fuentes Arrieta dice: Shalom hermano de Natanael, ¿y dónde podemos conseguir una copia de original para que no nos echen más mentiras? Bueno hermano, no hay, digamos, a ver, no hay un texto original. Ahora, no hay un texto original, ya no existe el texto original, lo que tenemos son copias. Y estas copias uno debe analizarlas para encontrar evidencias de autenticidad, ¿sí? O sea, si tiene evidencias de que este texto que tenemos ahí es, digamos, una versión que viene de un texto hebreo original, ¿sí? Entonces para eso se hace una serie de análisis, ¿sí? En eso trabajan muchas personas en este tiempo, ¿sí? Muchas personas, gracias a Adonai que le dio la sabiduría para poder analizar estos textos, ¿sí? y que los ponen a disposición de nosotros para que los podamos aprender, las podemos analizar, ¿sí? Entonces tú puedes buscar en línea, hay muchos manuscritos antiguos, ¿sí? Pero la cosa es saber hebreo, ¿sí? Si no tienes la traducción al español o al inglés, va a ser difícil que puedas entender lo que dice en ese manuscrito. Para eso yo estoy trabajando en traducciones al español de estos manuscritos hebreos, ¿sí? Que muy pronto lo vamos a lanzar, ¿sí? Estos manuscritos hebreos que fueron hallados, que pasan, digamos, las evidencias de autenticidad, que según el texto, porque se puede ver, tiene hebraísmos, tiene juegos de palabras, difiere del texto griego. Eso quiere decir que no es una traducción de griego, sino que viene de un hebreo más antiguo. Entonces estos textos yo estoy trabajando para poder tenerlos en español y ustedes los puedan leer y que sea de bendición para ustedes, ¿sí? Más específicamente estoy trabajando en la traducción del libro de Santiago, de Judas y de Apocalipsis en hebreo al español. Osvaldo dice: ¿se puede usar los textos de crítica textual y comparar? Claro que sí, hermano. Sí, estos textos sirven para comparar, ¿sí? Porque dan varias versiones, varios textos que son interesantes para ir comparando los versículos, ¿sí? Y el texto griego muchas veces nos va a dar un texto bastante fidedigno. No estoy diciendo que el texto griego hay que rechazarlo o tirarlo a la basura, no.
pero hay veces en que el texto hebreo nos da mayor, digamos, mayor fidelidad al texto original, ¿sí? Porque el Nuevo Testamento, o gran parte de él, fue escrito en hebreo. Los evangelios fueron escritos en hebreo. Tenemos a Eusebio diciendo que Mateo fue escrito en hebreo, ¿sí? Varios padres de la iglesia dicen que Mateo escribió su evangelio en hebreo, ¿sí? Entonces, por lo menos tenemos a Mateo siendo escrito en hebreo. Bienvenida hermana Amalia Cabot, Shalom, bienvenida hermana. Vamos a ver este texto de Isaías 44:6, a ver qué dice. Dice así: así dice Yud-Hei Vав-Hei, Rey de Israel, y su Redentor, Adonai Yud-Hei Vав-Hei Tsebaot. Yo soy el primero y yo soy el último, y aparte de mí no hay Elohim. Qué tremendo, hermanos. Esta traducción es la que estoy trabajando, la traducción textual del hebreo, y dice Ani Arishon ve Ani Aharon. Yo soy el primero y yo soy el último. Y es muy probable que Yeshua esté diciendo lo mismo que está diciendo aquí Isaías, escribiendo lo que está diciendo Adonai. Entonces Yeshua está diciendo que Él es Yud-Hei Vав-Hei, que Él es el primero y que Él es el último, que Él es eterno y que no es solo un hombre, sino que Yeshua es Yud-Hei Vав-Hei, Yeshua es Elohim. Vamos a ver Isaías 44:6 ahora del texto masorético. Vamos a ver de este texto hebreo a ver qué dice. En el texto masorético, aquí tenemos el manuscrito de Leningrado, es un códice, el códice de Leningrado es un códice muy antiguo del texto masorético. Isaías 44:6 dice: Ani Arishon ve Ani Aharon. Yo soy el primero y el último. No dice yo soy el Alef y la Taf, porque esa no es una expresión hebrea, sino que la expresión hebrea es yo soy el primero y el último. Y eso es lo que dijo Yeshua, y eso es lo que le dijo Yeshua a Yohanan, a Juan. Y para nosotros introducirnos más en estos textos hebreos, me tomé también el trabajo de buscar Isaías 44:6 en los rollos del Mar Muerto, a ver qué dice, a ver si dice Ani Arishon ve Ani Aharon. Y aquí tenemos Isaías 44:6 del gran rollo de Isaías, que es de los rollos, digamos, es el rollo completo más antiguo de la historia, ¿sí? Este rollo tiene 2000 años de antigüedad, 2000 años de antigüedad, hermanos, ¿sí? Y dice así, dice, así dijo Yud-Hei Vав-Hei, Rey de Israel, y su Redentor, Yud-Hei Vав-Hei Tsebaot es su nombre. Yo soy el primero y el último. Ani Arishon ve Ani Aharon. Entonces tenemos esta expresión hebrea, Adonai diciendo yo soy el primero y el último, y Yeshua diciendo yo soy el primero y el último en este manuscrito hebreo de Apocalipsis. Esto nos da una certeza muy importante de que Aleph Tav es solo una traducción del griego alfa y omega, y que no viene de un texto original, no es una expresión hebrea. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa, hermanos, es que existe un malentendido también, y este es un tema que quiero tratar ya que estamos hablando acerca de Aleph Tav. Existe un malentendido común de que la expresión Aleph Tav es lo mismo que la preposición hebrea et, que se escribe Aleph Tav. Esta preposición hebrea marca un objeto, ¿sí? Y se puede traducir al español como a, ¿sí? Vamos a ver ahora ejemplos. Entonces, se malentiende de que et, que está compuesto de una Aleph y una Tav, es lo mismo que Aleph y Tav, el primero y el último, principio y el fin. Pero esto no es así, porque la preposición et no se usa nunca con el mismo significado que la expresión Aleph y Tav, ¿sí? Primero y el último, digamos, en manuscritos hebreos traducidos de griego, como hemos visto, ¿sí? Sino que este marcador de objeto, que es et,
simplemente indica el objeto en una oración. ¿Sí? Así que vamos a ver este ejemplo que es clave y del cual nace este pensamiento y este malentendido, que es Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? Dice así: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Et está compuesto de una Aleph y Tab, pero no significa Aleph Tab. Eso es un malentendido. Et se traduce al español como A. O sea, el objeto es aquí los cielos y también la tierra. O sea, creó Elohim A los cielos y A la tierra. No está queriendo decir que Elohim Aleph Tab creó los cielos y la tierra. Eso no dice aquí. Et es una preposición que marca el objeto. No tiene nada que ver con Aleph Tab, ¿sí? Por si a alguno le quedaba la duda, ¿sí? Porque Aleph Tab, vimos recién, que no tiene ningún fundamento bíblico hebreo, sino que es griego. Veamos también otro ejemplo, ¿sí? Para fundamentar esto que estoy diciendo, en versículos donde se ve la preposición et, ¿sí? Para que vean que la preposición et significa a, no Aleph Tab. Génesis 5.25 dice: y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Ese a en hebreo es et. Ahí dice Vayolet et Lamech. Y engendró a Lamec. Entonces et aquí no es Aleph Tab, sino que es ese objeto, ese marcador de objeto. El objeto aquí es Lamec. Y aquí tenemos otro ejemplo más en Números 27-22, donde dice: y Moisés hizo como Yud-Hei Vav-Hei le había ordenado, mandado, y tomó a Josué. Ese a es en hebreo et, ¿sí? Porque dice en hebreo Vayakach et Yehoshua, et Yehoshua, y tomó a Yehoshua, tomó a Josué. Et no tiene nada que ver con Aleph Tab. Ese es un malentendido, sino que es una preposición hebrea, que digamos que da la casualidad de que se escribe Aleph Tab. Robert Fuentes Argueta dice que es un marcador de objeto. Bueno, ¿qué es un marcador de objeto? Un marcador de objeto, como estoy diciendo, en hebreo nos marca el objeto digamos, en la oración, ¿sí? La oración tiene un objeto, ¿sí? Y en hebreo es muy importante esta preposición et para que se entienda bien lo que se está diciendo, ¿sí? Y como tenemos aquí, otra vez voy a ir a este ejemplo de Números 27-22, el objeto es Josué aquí, ¿sí? Porque si no estaría este et, si diría Vaikach Yehoshua, en hebreo significaría y tomó Josué, no y tomó a Josué. O sea, el et nos da a entender de que se toma a Josué, no de que Josué toma, ¿sí? Esa es la diferencia entre lo que estamos hablando, ¿no? El et es el marcar el objeto, y el objeto es Josué aquí. En el otro ejemplo, el objeto es Lamec, y engendró a Lamec, ¿sí? Dice et Lamec, pero si tú sacas el et, diría y engendró Lamec, pero no, Lamec no engendró, sino que Lamec fue engendrado, ¿sí? Entonces esa es la diferencia que tenemos si omitimos el et. Tenemos otra pregunta aquí. Osvaldo Licidini dice: estoy de acuerdo contigo, está mal entendido la palabra et, solo marca el complemento directo. Es así, hermano. Ya. Ok, entonces si tienen alguna otra pregunta, lo pueden hacer aquí en los comentarios, que ahí lo puedo responder, hermanos. Sí, eso ya lo respondí. Ya. Entonces, aquí tenemos esta conclusión, hermanos, que bueno, como lo he dicho, Aleph Tab es una traducción de griego, no tiene nada que ver con el hebreo bíblico, ¿sí? Sino que dice el primero y el último. Y et
no tiene nada que ver con Aleph Tav, sino que es el que marca el objeto en la oración, ¿sí? Como hemos visto aquí en estos ejemplos, ¿sí? Y en todos los ejemplos que vamos a encontrar en el Tanaj hebreo, donde aparece la palabra et, se refiere a esta preposición que se traduce al español como a. O sea, yo tomo a este objeto, ¿no? En español no se usa mucho el a, pero se usa en algunos casos, ¿no? Como yo le dije a mi hermano, ¿no? Yo le dije a mi hermano que haga tal cosa. Ese a en hebreo es el marcador de objeto, et, ¿sí? Entonces, para concluir, hermanos, ¿sí? Es importante nosotros conocer nuestros textos hebreos más antiguos, ¿sí? O los textos hebreos copias de los antiguos, ¿sí? Y sí, es entendible que no sea fácil de conseguir estos textos, ¿sí? Por eso estoy trabajando en poder traducirlos al español para que ustedes los puedan tener en sus manos, ¿sí? Y esto es una bendición que Adonai ha hecho en mi vida, porque yo cuando era pequeño decía ¿en qué idioma hablaría Jesús? ¿No? Yo decía Jesús, ¿no? ¿En qué idioma hablaría Jesús? Ese idioma no lo conozco, ¿no? Y yo quería conocer ese idioma. Imagínense, yo era pequeño y Adonai me permitió conocerlo, ¿sí? Y yo comencé traduciendo las escrituras hace unos 4 años, sabiendo muy poco del hebreo, pero Adonai me ha perfeccionado para poder compartir con ustedes todo lo que me ha enseñado en la traducción del Tanaj, ¿sí? Y para los hermanos que estén interesados en esta traducción del Tanaj, no está completa aún, pero si están interesados en tenerla, ¿sí? Yo se las puedo enviar por correo, ¿sí? Yo se las puedo enviar, no hay problema, me pueden decir al privado y yo se las envío para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? No está completa, sino que está en proceso de traducción, pero si alguno está interesado, yo se la envío. Entonces, es importante esto, hermanos, y es hermoso porque con este ejemplo tan preciso, tan clave, de que Yeshua dice: yo soy el primero y el último, el Rishon de Aharón, él está proclamando que él es Elohim, y que él no es solo un hombre, que él no es solo un profeta o solo el Mesías, sino que él es Yud-Heh-Vav-Heh hecho hombre. Él es la imagen visible del Elohim invisible, y el que lo ve a él, ve al Padre. Y así como Ezequiel ve a la imagen de un hijo del hombre sentado en el trono, y él lo llama Yud-Heh-Vav-Heh, y ese Yud-Heh-Vav-Heh ahí es Yeshua, ya que en ese momento no se llamaba Yeshua, porque era en el tiempo de Ezequiel, ¿sí? Pero es el llamado también el ángel de Adonai, el ángel de Yud-Heh-Vav-Heh en el Tanaj, ¿sí? Por ejemplo, Adonai se presentó a Abraham junto a 2 ángeles en los robles de Mamre, en persona, corporizado, ¿sí? Y esa forma humana de Adonai es Yeshua, así como él también se presenta como el jefe del ejército, el príncipe del ejército de Adonai, ante Josué, en forma de hombre. Él también es Yeshua, y él es Yud-Heh-Vav-Heh, porque a Yud-Heh-Vav-Heh nadie lo puede ver, pero él toma esa forma de hombre para que sea visible. Por eso en el Brit Hadashah se habla de que él es la imagen de Elohim, y el que lo ve a él, ve al Padre, y los dos son uno, ¿sí? Entonces es un solo Elohim. Así que, hermanos, este es un mensaje muy hermoso que lo pueden compartir para que se expanda y muchos puedan conocer esta verdad, ¿sí? que Elohim nos da, nos revela, nos enseña. Amén. La hermana Carolina dice: gracias, hermano Natanael, por su gran trabajo que nos ha compartido. Somos muy bendecidos con esta traducción que nos ha compartido. Amén. Gracias, Carolina.
Adonai es el que da todas estas cosas. Amén. Adonai es el que nos da esta bendición para poder, para conocer más de Él, ¿sí? Y esto es hermoso porque en este tiempo Adonai está revelando muchas cosas que antes no se conocían, ¿sí? Y es el tiempo de la revelación de Adonai para que el pueblo de Israel vuelva. Así que hermanos, vamos a orar para terminar con este tiempo. Te damos gracias, Padre, por este tiempo hermoso que hemos compartido, Padre, con los hermanos. Bendice a cada uno de los hermanos que están en la transmisión, Padre, compartiendo con nosotros, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú eres el primero y el último, eres eterno, eres para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua, guárdanos de todo mal, Padre, guarda a los hermanos, bendícelos. Amén y amén. Así que, hermanos, me despido. Espero que haya sido de bendición este tiempo de aprendizaje, este tiempo de la palabra, ¿sí? Que es un tema interesante, importante, que bueno, Adonai me permite compartir con ustedes. Y bueno, este video lo subiremos a YouTube, ¿sí? En un breve tiempo enviaremos el enlace para que lo puedan ver por YouTube en cuanto lo subimos, ¿sí? Para que ustedes puedan verlo más cómodamente, ¿sí? Así que compartan para que sea expandido el mensaje de la Besorá, de la buena noticia de Yeshua. Y no olviden seguirnos en Persigamos a Adonai en Instagram y TikTok, donde seguimos subiendo videos de palabra a palabra y cantemos a Yeshua. Nos vemos en el siguiente Hablemos acerca de, ¿sí? A las 4 p.m. de Argentina, como siempre. Shalom, nos vemos.